Hola, hola señores, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa MCR Virtual. Para mí, un gusto, señores, un gusto. Mi nombre es Carlos Chinchilla, encargado de MCR. Y hoy, volviendo al programa con siempre temas interesantes, siempre temas que sabemos que van a ser de su agrado, que van a ser de utilidad para el día a día en sus talleres. Entonces, eh, un saludo a todos los que se nos están conectando, a todos los que nos ven, a los que nos van a ver después en la grabación en el mismo Facebook o en nuestro canal de YouTube y a todos los que nos siguen los jueves que tenemos el programa. Así que hoy traemos un tema bastante interesante, el cual nos viene a demostrar o nos viene a nuevamente explicar cómo ha cambiado esto de la mecánica, cómo ha cambiado esto de la parte de actualizaciones, de cómo funciona, de cómo se trabaja. Y se tiene un tema bien nuevo que son programaciones en línea. Antes, desde que empezó todo esto del OV2, desde que empezó todo esto de la parte electrónica, ha ido evolucionando y ahora con la tecnología, ya ahora hacemos reparaciones, programaciones, mantenimientos de todo en línea, pegados a internet. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy un poquito sobre programaciones en BMW. Así que, sin más, para mí es un gusto presentarles a don Carlos desde Panamá de la empresa Autodiac. Así que Carlos, buenas noches, un caluroso abrazo y saludo desde Costa Rica hasta la linda Panamá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Carlos? ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Como siempre, un placer por acá de compartir la información, siempre tener temas bastante interesantes para que todos, compañeros mecánicos, aprendamos un poquito más de todas las innovaciones automotrices. De hecho, ese es el objetivo, aprender y, puña, ir viendo todo lo que va saliendo. Y también Exacto. tenemos hoy, nos acompaña don Samuel. Samuel está aquí en Costa Rica, igual en la parte de Autodiac, encargado ahora de la parte técnica y nuevo panelista de MCR. Don Samuel, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, que Carlos, ¿verdad? Igual siempre estar un placer por acá. Bueno, como usted lo menciona, ¿verdad? Hoy traemos un tema bastante interesante, un tema que hace tal vez algún tiempo pensaríamos que no hubiéramos estado visto, ¿verdad? Realizar una programación en un vehículo como BMW en línea. Entonces, traer toda la información, ¿verdad? Para los mecánicos, ¿verdad? Todo lo que tenemos que tener en cuenta y de cómo tenemos que estar cada día actualizándonos, ¿verdad? Porque el mundo automotriz es algo que día con día hay que mantenernos siempre actualizados. Todos los días va cambiando. Eso es lo interesante de esto y lo que nos obliga a no quedarnos atrás, porque siempre eh, ellos van un paso adelante y lamentablemente tenemos que ir ahí corriendo detrás, porque si no nos vamos a empezar a quedar botados. Entonces, sin más y darle la bienvenida a todo el equipo de Autodiac Panamá, Autodiac Costa Rica y a todos los que nos están viendo el día de hoy, los que nos acompañan para comenzar. No sé si el encargado va a ser Samuel. Ok, don Carlos, entonces yo me quedo por acá esperando si hay algún saludo, un comentario. Vamos a saludar a don Wilson Murillo y a nuestro amigo Javier Gutiérrez desde Limón Automotriz El Pama, que siempre está ahí con nosotros. Así que, señores, comenzamos. Aquí yo me quedo y cualquier duda o consulta, ahí les informo. Bueno, para comenzar, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del concepto como tal de la programación en línea, ¿verdad? Por lo menos a nivel automotriz, un poco general, ya después vamos a enfocarnos un poquitillo en lo de BMW, ¿verdad?
La programación automotriz, ¿verdad? En línea, viene principalmente de la necesidad que tenemos como mecánicos de reprogramar un firmware o software, ¿verdad? De un carro para mejorar ya sus características, ¿verdad? Tal vez para potenciar esas características y en todo caso para corregir errores, ¿verdad? Para hacer que tal vez aquellos módulos, aquel tema de software, ¿verdad? Que nosotros manejamos en el vehículo, esté lo más limpio posible, ¿verdad? De cualquier tipo de error y lo más afilado posible, ¿verdad? Para el mejor rendimiento de nuestro vehículo, ¿verdad? Em, los motivos principales que se dan, ¿verdad? Para implementar este proceso, este, van de la mano con, por ejemplo, el tamaño y la complejidad para cargar esas programaciones de una manera tradicional, ¿verdad? A día de hoy ya para nadie es un secreto que los vehículos son un tema bastante complicado, hablando a nivel de su electrónica interna, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que los archivos como tal, ¿verdad? Para programar van siendo o empiezan a ser bastante más complejos y sobre todo pesados, ¿verdad? Para la hora de, almacenarlos en una memoria. Entonces, de ahí nace un poco esta parte, ¿verdad? Además de que para cualquier tipo de actualización, ¿verdad? De estos temas, vamos a tener mucha variabilidad, ¿verdad? Cada mejora lanzada por el fabricante, entonces nos va a cambiar todo el tema, pues, grandemente. Otro de los motivos principales, es el tipo de sistemas de comunicación que van a manejar, los vehículos, ¿verdad? Y sobre todo las unidades de control que va a manejar cada carro. Tenemos que tomar en cuenta que cada vehículo es un mundo, no hablamos de que una marca, realmente todos los equipos son muy parecidos, porque es que ya casi que ni eso, ¿verdad? Ahora podemos decir que dos modelos de la misma marca trabajan de una manera pues bastante diferente. Entonces, con la introducción de esos nuevos protocolos de comunicación, eh, empieza a variar un poco la cosa y tal vez no tanto el cambio en estos módulos, sino la cantidad de módulos que empiezan a haber, ¿verdad? Más vehículos. Antes los vehículos eran un poco más simples, ¿verdad? Menos módulos. Ahora, pues casi que cada función que tiene el vehículo nos va a dar un nuevo protocolo de comunicación, nos va a dar un nuevo método para comunicarse con el vehículo, ¿verdad? Entonces va a ser más factible realizar este tipo de programaciones o este tipo de ajustes directamente trabajándolo en lo que conocemos, ¿verdad? Como la nube, en un ambiente completamente virtual que entonces así nos permite seleccionar de manera inteligente y rápida la información que nosotros tenemos que programar, ¿verdad? No nos limitamos tanto en esa parte. Otro de los motivos, ¿verdad? Sería controlar la información que se maneja para esas programaciones, ¿verdad? Sobre todo, que hay que tomar en cuenta que de esta forma, controlando esta información mediante la programación en línea, nos garantizamos que la información que vayamos a introducir al vehículo sea completamente confiable y segura, ¿verdad? Porque siempre hay que tener en cuenta que cuando trabajamos programaciones, ya sea en línea, ¿verdad? O codificaciones también, siempre está el riesgo, ¿verdad? De alterar un poco el software del vehículo y que ya no me trabaje de la misma manera, ¿verdad? Siempre existe ese riesgo, hay que tomarlo en cuenta porque siempre está ahí latente. Ahí es donde entonces entra la parte de qué tan actualizados estamos con respecto a realizar una programación de esto, ¿verdad? Que ya más adelante vamos a ver un poco. Hay que tener mucho cuidado hoy en día con los malwares, ¿verdad? Que se pueden infiltrar o se pueden ingresar en un vehículo y siempre garantizar el cuidado principalmente del sistema como tal, ¿verdad? Ya sea de un vehículo, en este caso BMW, o cualquier vehículo con el que vayamos a hacer un trabajo. Por último, uno de los motivos, o el último motivo que nosotros vamos a enlistar sería autenticar el proceso de programación y reprogramación. Con eso evitamos que software maliciosos sean introducidos al auto, ¿verdad? Entonces, de esta forma limitamos un poco ese acceso que llegan a tener, ¿verdad? No vamos a hacer que cualquier persona pueda entrar a realizar un cambio directamente al vehículo, ¿verdad? Más que nada para preservar la seguridad. Entonces, con este motivo, ¿verdad? Nos impulsa a estar verdaderamente actualizados con respecto a este tema y siempre tener que trabajar con un escáner autorizado, ¿verdad? Un escáner que de verdad sea
enfocado a este tipo de programaciones, a este tipo de codificaciones, para así entonces que sepamos que la persona que tiene ese escáner es porque realmente nos va a dar el servicio que estamos buscando, ¿verdad? Siempre tener en cuenta el uso de una computadora, ¿verdad? Eh, sí se recomienda, ¿verdad? Computadoras bastante pesadas. Ya más adelante vamos a ver un poco ese tipo de recomendaciones y que el escáner con el que trabajamos tenga un protocolo J2534, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ya que entonces nosotros vamos a tener que trabajar con el sitio web del fabricante. Esto igual, por el mismo tema de autenticar que ese proceso de programación esté incluso avalado por la misma marca, en este caso BMW. Entonces, avanzando un poco, ¿verdad? Este, con esta charla, vamos a hablar un poco de la diferencia entre lo que es programación y codificación en línea. ¿Verdad? Vamos a ver un poco que existen diferencias, así es, existen diferencias. A veces podemos pensar que tal vez sea un mismo tema, un mismo proceso, pero realmente no hay diferencias bastante evidentes que vamos a empezar a enlistar, ¿verdad? Para tener un poco una idea sobre a qué hablamos cuando nos referimos a programación y qué hablamos cuando nos referimos a codificación. Entonces, empezando con la codificación, esto consiste principalmente, o la principal diferencia, en realizar cambios menores en las configuraciones del sistema. Entonces, a través de la codificación, nosotros vamos a poder cambiar aspectos como, por ejemplo, la operación de un sensor, un actuador, ¿verdad? También cómo trabaja un actuador, algún sistema de tipo ADAS, por ejemplo, para todo lo que es temas de seguridad y demás, de cámaras integradas del vehículo. Entonces son cambios que nosotros podemos ver, ok, es un cambio notable, más sin embargo no es un cambio que afecte a un módulo completo como tal, ¿verdad? Es un cambio un poco más pequeño, tal vez en algún valor de algún sensor, algún tiempo de funcionamiento de algún actuador, ¿verdad? Y ahí depende de cómo lo queramos ver. Ahora bien, la siguiente sería ajustar la configuración de funcionamiento de un sistema mediante un código. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Hablándolo así un poco por encima, ¿verdad? Ajustar el funcionamiento de un sistema con un código simple, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a ajustar el funcionamiento del BCM, ¿verdad? Del módulo de control de la carrocería, ¿verdad? Para temas de iluminación. Entonces, nosotros usamos como tal un código simple para alterar un poco el tema de la iluminación que nos va a brindar el vehículo, ¿verdad? Eso sería un poco el tema de la codificación, ¿verdad? Mediante un código de operación. Usualmente un código de operación es simple. Tenemos también que la siguiente diferencia es que en la codificación nosotros adaptamos una unidad mediante codificación para completar una configuración. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos módulos que están nuevos y que ya han sido inicializados, ¿verdad? Entonces, si nosotros cambiamos un módulo en un vehículo, ¿verdad? Y ya se ha inicializado ese módulo, entonces nosotros procedemos con una codificación del mismo, ¿verdad? Siempre hay que estar seguros de que esa inicialización lo que implica es que ese módulo nuevo que vamos a cambiar ya haya sido programado o esté completamente dispuesto para trabajar en el vehículo en el que estamos trabajando. Entonces, ¿qué codificamos nosotros? El BIN, por poner un ejemplo, para que entonces el vehículo como tal reconozca ese nuevo módulo. Entonces diga, ok, ese módulo trabaja con mi mismo BIM, todo normal, podemos proceder como eso sería un poco la adaptación, ¿verdad? De un cambio de un módulo, adaptamos el BIM, ¿verdad? Todo eso entra dentro de la parte de codificación en línea. Tenemos también este, que podemos trabajar en un módulo diferentes veces, ¿verdad? Entonces la codificación se puede variar las veces que sean necesarias. Entonces, si nosotros realizamos una variación en un módulo, si lo codificamos, podemos realizar diferentes codificaciones, valga la redundancia, para, cuantas veces sean necesarias en nuestro vehículo, este, aún y ya se haya codificado el BIM, ¿verdad? Realmente esto no afecta mucho, nosotros podemos realizarlo varias veces, algo que diferencia la programación, es un tema un poco diferente, ya lo vamos a ver. Por último, ¿verdad? Para el tema de la codificación en línea, la última diferencia, la última función que tendríamos es que la codificación precisa puede ser ubicada de forma automática con un equipo. Entonces, si yo tengo acceso al BIM, al ser un servicio en línea,
yo con el mismo equipo me puede sugerir una codificación adecuada o correcta. ¿Para qué? Para que cuando yo realice el proceso de codificación en línea no se me presente ningún tipo de problema, ¿verdad? El vehículo no me presente ningún fallo, no me presente ningún tipo de complejidad a la hora de realizar este proceso. Entonces, podemos decir que este tipo de equipos que hacen la codificación en línea nos recomiendan precisamente qué codificación se debería hacer en este vehículo y cómo en todo caso se debería hacer para así yo cometer los mínimos errores posibles a la hora de trabajar este tipo de procesos. Ahora, entrando un poco a lo que es programación en línea. Ok, la programación en línea igual vamos a encontrar algunas diferencias, empezando porque nos permite inicializar un módulo nuevo o una EQ nueva. Entonces, esa es ya una diferencia bastante amplia, ¿verdad? En el pasado, nosotros tenemos que tener ya inicializada ese módulo, ¿verdad? Ya tenemos que tenerlo inicializado, nada más codificamos para la adaptación al vehículo. Ahora bien, en la programación se nos va a permitir inicializar ese módulo. Entonces, nosotros lo inicializamos y ya con eso se nos va a permitir adaptarlo al carro mediante una codificación en línea o en todo caso alguna función de servicio, ¿verdad? Depende de qué módulo estemos hablando. Para seguir continuando por acá, ¿verdad? Tenemos que también en la programación en línea, nosotros la realizamos para adaptar o instalar un módulo en un auto, ¿verdad? Y cargar los parámetros necesarios para codificar. ¿A qué nos referimos con esto? Si vamos a instalar un módulo nuevo, nosotros lo que hacemos es cargar los parámetros necesarios en ese módulo para que cuando lo codifiquemos el vehículo ya se esté completamente entendido de cómo debe funcionar, ¿verdad? Esos parámetros nosotros los podemos variar, podemos elegirlos siempre y cuando llevemos una guía, ¿verdad? De con qué parámetros puede trabajar nuestro vehículo. Sin ningún tipo de problema vamos a poder realizar la programación de esos parámetros para que cuando se instale, entonces ya el equipo sepa completamente con qué parámetros nuevos o con qué parámetros actualizados vamos a trabajar. Em, Después, otra diferencia es que para este tipo de procesos de programación en línea requerimos de parámetros y procesos, valga la redundancia, más precisos, ya que una sesión, ¿verdad? De programación en línea puede prolongarse, puede prolongarse bastante, ¿verdad? Y siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que necesitamos puntos de voltaje a la batería bastante estabilizados, necesitamos estabilizar un amperaje, mantener la ignición de ciertos sistemas o la conexión a Internet también, en todo caso, por eso hablamos de programación en línea. Este tipo de procesos, ¿verdad? Este tipo de parámetros que tenemos que tener ya establecidos son completamente importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo no mantengo el voltaje a la hora de estar trabajando una programación en línea, entonces puede ser que si el vehículo sufre algún cambio de voltaje, entonces ahí empieza a presentar fallas durante la programación. Y entonces, como ya le expliqué un poco más antes, si nosotros empezamos a presentar fallas en la programación, eso es un tema que perfectamente puede hacer que nuestro vehículo quede completamente inutilizado, ¿verdad? Si fallamos en la programación, el equipo directamente no va a saber cómo trabajar, cómo proceder, ¿verdad? Entonces, sí es un tema bastante delicado que tenemos que tomar en cuenta a la hora de las programaciones, ¿verdad? Siempre es recomendable tener en cuenta y trabajar con los equipos que sean necesarios a la hora de realizar estos procesos tan delicados y tan importantes en estos vehículos. Y por último, ¿verdad? La última diferencia que podemos encontrar sería que este tipo de procesos de programación en línea se realiza sobre todo en módulos nuevos o en blanco. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que nosotros vamos a programar módulos que sean nuevos o que ya hayan sido usados, pero vengan en blanco, sin ningún tipo de información, ¿verdad? Contenida. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a adaptar, como tal, nuevos parámetros, vamos a adaptar nuevos procesos, este, entonces necesitamos que a la hora de que nosotros adaptemos esos nuevos procesos, los módulos vengan en blanco o también se le puede decir, ¿verdad? Virginizados, para que no haya ningún tipo de interferencia, ¿verdad? Y que entonces la programación trabaje completamente como nosotros
lo necesitemos. Eso es muy importante, ¿verdad? Tomarlo en cuenta. A veces pensamos que podemos agarrar un módulo, ¿verdad? Programarlo, meterle nuevos valores y listo, pero no, siempre toma en cuenta que el módulo tiene que venir en blanco o tenemos que antes de eso virginizarlo para ya entonces programarlo correctamente. Eh, Eso sería por lo menos por la parte de programación y codificación en línea. No sé si de momento vayamos bien, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta por ahí por el chat. Em, no sé si Carlos me puede confirmar, ¿verdad? Si no, entonces podemos continuar sin problemas. Samuel, todo muy claro. Seguimos, seguimos. Excelente. Ok. Entonces vamos a pasar ahora con qué tipos de programación en línea podemos trabajar para BMW, ¿verdad? Esto ya hablando específicamente, ya entrando en materia, ¿verdad? De BMW. Entonces, la principal, o la que más se suele ver, sería la de instalación de un módulo nuevo, ¿verdad? Como ya decía, ¿verdad? Esto nos sirve para validar y programar algún módulo nuevo o lo que usualmente se trabaja, ¿verdad? Una nueva EQ. Entonces es para establecer parámetros, establecer lo que vendría siendo funciones, más o menos programar el cómo se va a comportar este nuevo módulo en nuestro vehículo. En todo caso, si necesitamos programarlo, ya eso es para codificar el BIN del vehículo, ¿verdad? Toda esa parte. Eso sería lo que nos referimos con el tipo de programación de instalación de un módulo nuevo. El siguiente tipo que podríamos hablar sería el de la codificación de un módulo, ¿verdad? Ya como lo estaba diciendo, hablamos de cuando necesitamos agarrar un módulo y codificarlo o adaptarlo a un nuevo vehículo, ¿verdad? Ese módulo tiene que venir ya en cero y programado con los parámetros necesarios para el vehículo que estamos trabajando. También en todo caso, podemos codificarlo para nada más, en vez de hacer un cambio completamente nuevo módulo, ajustar variantes de operación. Y el cómo funciona ese módulo con la EQ o si es la misma EQ, cómo va a funcionar. ¿Verdad? Usualmente se suele decir que vamos a realizar una codificación de un módulo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que tal módulo, entonces, en vez de trabajar a cierto voltaje, por poner un ejemplo, vaya a trabajar a cierto otro, o que vaya a trabajar el vehículo a ciertas revoluciones, que vaya a trabajar de cierta manera, todo ese tipo, donde nosotros hacemos variantes en la operación y en el funcionamiento de los nuevos módulos, lo vamos a conocer como codificación de módulo para, en este caso, BMW. Y por último, vamos a tener la actualización de módulo. Entonces, de esa forma podemos actualizar parámetros y funciones que ya vienen instalados en un vehículo, ¿verdad? Entonces, son parámetros que ya nosotros tenemos, por así decirlo, guardados y que nada más entonces los actualizamos, ¿verdad? Nada más hacemos que la EQ los instale en el vehículo como tal. Esto para nosotros entonces tener el vehículo, ¿verdad? Como decimos en todas, tener los parámetros actualizados, tener funciones, tener el material en general que tiene la EQ y hacer así que entonces el vehículo en temas de software esté completamente al día, por lo menos realizando este tipo de actualizaciones, este tipo de programaciones. Ahora entonces vamos a pasar con la siguiente parte. Esto les va a explicar mi compañero Carlos, en todo caso. Ok, vamos a hablar ahora entonces de los procesos de actualización de módulos, que esta es una de las funciones más comunes que se pueden encontrar en BMW. Para ello, lo primero que vamos a tomar en cuenta es que la actualización de módulos, como lo comentó Samuel, es un procedimiento en donde nosotros vamos a cargar información del módulo para ajustar parámetros, mejoras, correcciones, entre otras. Una de las características principales es que la mayoría de las plataformas actuales que manejan la marca pueden encontrarse con este tipo de actualizaciones que pueden ser, digamos, cada 6 meses, cada 3 meses, cuando son actualizaciones para mejoras de confort. Las actualizaciones que son más importantes, que pueden ser actualizaciones
Para eliminar fallos, estas pueden ser mucho más prudentes, incluso muchas veces cuando el vehículo todavía tiene un plan de mantenimiento en agencia. Estas, si están programadas por el fabricante, nos pueden indicar, digamos, que para el próximo servicio llevar el auto para el fin de instalar esas actualizaciones. Como vemos en la imagen por aquí atrás, las actualizaciones de módulos nos van a indicar entonces cuál es el equipamiento que tiene el vehículo, qué proceso se utilizará para instalar estas actualizaciones y la ejecución de orden en donde se va a instalar. Por ejemplo, en la imagen vemos que está para el cuadro de instrumentos, que viene siendo el tablero, y en el equipamiento opcional vemos una clase de códigos, que esto básicamente es como en este caso se va a actualizar la información. Una de las características importantes de estas actualizaciones es que se hacen en línea con un vehículo, en este caso que requiere este tipo de servicios, pero que además el equipo a realizarlo debe tener acceso al servidor de programación del fabricante. Estas características, sobre todo, son importantes tomarlas en cuenta porque, por ejemplo, puedo tener un BMW del 2010 que no requiere actualizaciones en línea y otro que sea básicamente del mismo año y sí lo requiera. Y esto realmente no quiere decir que el equipo no pueda hacerlo por un auto y el otro sí, simplemente la plataforma del auto puede variar. Es como cuando tenemos un vehículo de una generación saliente y una generación entrante que están compartiendo mercado, ya sea porque la agencia o concesionario todavía tiene ese modelo de auto y todavía en este caso está entrando en producción el modelo nuevo. Es muy similar. Esto, sobre todo en esta marca, porque podemos encontrar que de repente un modelo como una camioneta X5 del 2010 es el modelo de la generación anterior del 2008, 2007, y modelos como, por ejemplo, el Serie 7 o el Serie 5 pueden ser de una generación un poco más modernas, pero que están apenas entrando a producción. Otra diferencia en este caso va a ser que las actualizaciones de módulos pueden ser selectivas, dependiendo en este caso el equipo que vamos a utilizar y claro también que el fabricante pone a disposición, las actualizaciones pueden variar entre lo que viene siendo una mejora que podemos seleccionar como opcional, como una mejora que en este caso sí debe ser primordial a pesar de que no es una corrección para eliminar algún software o alguna programación incorrecta que tenía una versión anterior del módulo. Una de las características importantes con los equipos de programación de Autel, que son las series Maxisys, es que las funciones de programación o actualización de módulos nos permiten no solamente ver cuál es la versión más reciente de programación, sino ver cuál es la versión anterior o antigua y así comparar entonces también, porque una de las cosas o los consejos en cuanto a las programaciones es que no siempre van a funcionar correctamente en el vehículo. Entonces, una de las características que se van a encontrar por aquí es que este tipo de funciones nos permiten también a nosotros identificar cuál es la versión más conveniente para el vehículo, cuál es la recomendada, sobre todo si han lanzado algún parche de seguridad o si hay algún, digamos, por decir así, un boletín de servicio donde indique que dicha actualización que estamos por instalar sea beneficiosa o no en el vehículo. Por el contrario, la programación de un módulo nuevo, este es un procedimiento que, como lo comentó Samuel, puede funcionar para instalar un módulo, una unidad de control totalmente nueva en el auto o una que sea usada o virginizada. Los requisitos importantes es que, claro, la unidad de control no tenga material o contenido de un vehículo anterior según una unidad usada, pero que en este caso, para un módulo nuevo, este puede que esté inicializado o no, pero que necesitamos en este caso ponerlo a funcionar en el auto. Muchas veces podemos instalar el módulo y el vehículo lo reconoce, pero no tiene funciones como tal y nos indica que la unidad no está inicializada, no está programada, no hay parámetros de operación correctos. Entonces, la programación del módulo nuevo nos permite a nosotros programar, codificar el sistema con el fin de confirmar si este está funcionando correctamente, si nos permite a nosotros operar las funciones que necesitamos y claro, al final de cuentas, en los equipos que vamos a utilizar, también hacer el procedimiento de sincronización de módulos, sobre todo cuando el módulo comparte información con otras unidades. Algo muy común, por ejemplo, estamos cambiando el módulo de motor, ya sea porque este se dañó, porque tuvo un inconveniente, quizás en este caso el vehículo tuvo un accidente donde tuvo que reemplazarse. En el peor de los casos, que nos hayan robado el módulo. En este caso, cuando vamos a hacer la programación del módulo, podemos en este caso incluso tomar elementos de backup con una codificación del módulo anterior si está en la nube y bien también podemos cargar la codificación nueva. Pero la programación no solamente se va a utilizar para estas funciones. Vamos a suponer que estamos reemplazando un módulo de tablero, ya sea porque las manecillas no funcionan, las luces no encienden correctamente, la pantallita digital no funciona o cualquier otro detalle que no haga que el vehículo no opere al 100%. Podemos hacer un backup de ese módulo que está instalado con el fin de que al momento de que nosotros instalemos el módulo nuevo sea mucho más rápido el procedimiento.
una de las cosas que se toma en cuenta siempre en programación es que el módulo que se va a programar puede tomar determinada cantidad de tiempo. Muchas veces decimos que puede ser hasta 30 minutos y esto dependerá en este caso cómo estemos haciendo la programación. Por lo general, por OBD2 no toma tanto tiempo, pero si es un periodo prolongado, al menos digamos que en 5 a 15 minutos pueden tomar dependiendo del nivel del internet, parámetros de comunicación que esté manejando el vehículo y por supuesto el equipo que estemos utilizando. Entonces, hacer un backup también es una de las opciones que podemos utilizar para programar de hacerlo mucho más rápido. Dentro de la programación de módulos nuevos también se incluye lo que son las codificaciones y backup en línea. Hay que tomar en cuenta que un módulo nuevo se programa y se codifica, porque una cosa es la programación, es decir, indicarle al vehículo qué formato va a tener en ese módulo, y la codificación es una variante de operación que vamos a colocarle para una configuración específica. Un ejemplo sencillo, tengo un vehículo, un BMW, vamos a poner, por decir así, un modelo muy común, un BMW Serie 3. El vehículo, digamos que le estoy reemplazando el tablero de un tablero mecánico, un tablero analógico, un tablero digital. Es posible hacer esta función. Entonces, con la codificación yo puedo extraer la variante de operación de las funciones que tiene ese vehículo en ese tablero, cosa que al montar el módulo nuevo y programarlo, con la codificación personalizo todas las funciones que necesito en ese módulo y de esa manera el vehículo entonces va a quedar totalmente como estaba con la unidad anterior. Ahora, algunos compañeros dirán, ¿cómo es posible hacer esto? ¿Cómo es posible que yo puedo cambiar un módulo de tablero mecánico o analógico a un módulo digital? Esto, claro, tiene en este caso, por decir así, muchos presets que se tienen que tomar en cuenta, muchos parámetros. Uno de ellos, obviamente, es que la plataforma sea compatible, porque sí, vamos a encontrar vehículos que el tablero es totalmente analógico y dentro del desarrollo de la plataforma de ese auto no hubo algún tablero digital y otros que sí tuvieron desarrollo de tableros analógicos o digitales. Entonces aquí es donde se puede encontrar un poquito la compatibilidad. Tomando en cuenta eso, entonces, lo que vamos a tomar o hablar de la programación de un módulo nuevo, que quizás es la más precisa, es que al momento de nosotros hacer una programación, ya sea que estamos reemplazando un módulo por X o Y motivo, o simplemente queremos, por decir así, adaptar una unidad porque el módulo que conseguimos es usado, pero está, por decir así, renovado, virginizado, vamos a tomar en cuenta primero que todo que ese módulo es compatible con el vehículo y la información. Como vemos en la imagen por aquí, las acciones o el proceso que se va a realizar incluye que se va a programar y tenemos que indicar si vamos a hacer una simple codificación o un cambio de módulo. Porque en este caso tenemos esas dos opciones. El cambio de módulo indica que vamos a programar el módulo y que, claro, luego de programarlo vamos a seleccionar todas las codificaciones que lleva el vehículo de acuerdo a las configuraciones que se pueden encontrar. Y esto lo vamos a hacer, como comentó Samuel más temprano, con el BIN del vehículo. Porque con el BIN del vehículo, justamente como el equipo tiene acceso al servidor, podemos empezar una programación, identificar los parámetros que requiere ese vehículo, qué variantes de codificación y programación necesitan, de manera que es mucho más sencillo tanto para el técnico como, claro, el procedimiento en particular, completarse. Anteriormente, podemos decir, hablar quizás hace unos 12 15 años más o menos, hacer una programación de un módulo era un poco más compleja, quizás hasta incluso a 10 años atrás, porque teníamos que nosotros manualmente, a pesar de que el equipo tenía todas las capacidades y que el software que estuviéramos utilizando tuviera todos los implementos, nosotros manualmente teníamos que ir seleccionando cada una de las configuraciones. Si bien era la tecnología que había en esa época, hacía que fuese más rudimentario el trabajo, más extenso y claro, por ende un poco más difícil, porque si nosotros seleccionábamos una variante para una programación o una codificación incorrecta, tenemos que empezar todo el procedimiento de cero. Y sobre todo si en este caso estábamos en una codificación, porque si estábamos en una programación y no cargábamos una programación correcta, ya sea porque seleccionamos que, por ejemplo, un módulo motor que estamos programando que puede compartir una EQ, un DME, que funciona tanto para diésel como gasolina. Y en el momento de hacer una programación indicamos que es una variante para diésel, el vehículo es gasolina, o que de repente es para un motor 4 cilindros y en otra variante que seleccionamos es de 6 cilindros, tenemos que hacer todo un proceso incluso de poder renovar el módulo y es una tarea que puede tomar algo de tiempo, sobre todo porque hay que retirar muchas veces el módulo del auto para hacer todo este procedimiento. Afortunadamente los equipos actuales ya cuentan con las opciones inteligentes para poder resolver estas inconvenientes, estas dudas, cosa que no haya como tal un error al momento de hacer este proceso de programación y codificación. Pero sin embargo, claro, el técnico es quien tiene control de la operación, porque como vemos aquí, por ejemplo, el equipo me va a hacer la operación que yo esté marcando. Y si yo estoy haciendo una codificación es porque simplemente estoy adaptando un módulo o instalando un módulo programando lo que ya está en este caso inicializado.
pero si estoy reemplazando un módulo, tengo que entonces seleccionar la opción de cambio. Y como vemos, por ejemplo, en el caso de codificaciones, solamente los módulos de tableros o lo que es en este caso la configuración electrónica o módulo de BCM son los que van a llevar en este caso codificación o reemplazo, mientras que en el caso del módulo ZGM o en este caso el acceso al gateway solamente aplica para el reemplazo. Este no se codifica porque es un módulo, por decir así, de control de entrada. Ahora entonces, tomando en cuenta esto, ya vemos un poco más claro cómo son las programaciones que podemos realizar y qué tan fácil pueden ser con los equipos. Aún así, el equipo siempre, incluso si el técnico no tiene como tal mucha información o suficiente, le va a dar todas las recomendaciones necesarias para poder hacer este tipo de programación. Y claro, pues las más sencillas las vamos a revisar en un momento con Samuel, que nos va a indicar cuáles son las recomendaciones para estas funciones. Y listo. Bueno, hablando un poco de las recomendaciones, ¿verdad? Para este tipo de funciones en línea de BMW, la principal o una de las principales para preservar un poco la vida útil o más que la vida útil, el buen funcionamiento de nuestro vehículo, va a ser tener un estabilizador de voltaje profesional, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque necesitamos que la batería esté recibiendo un voltaje completamente constante a la hora de que nosotros realicemos la programación en línea. Entonces, ¿qué pasa si la batería no tiene ese estabilizador? Podemos llegar a presentar o ver fallas bastante severas durante la programación. Entonces, ¿esto qué nos va a generar? Nos va a generar una programación fallida. Y ya, como ya lo hemos visto durante toda la charla, ¿verdad? Una programación fallida no es lo menos que queremos, ¿verdad? Estamos hablando de un tema bastante complicado de trabajar y que en algunos casos puede ser que ya llevemos el proceso de programación bastante avanzado, ¿verdad? Y que tengamos que repetirlo todo completamente desde cero para, para corregir este fallo por un tema de no haber estabilizado la batería, ¿verdad? En este caso. Entonces eso es muy importante. Conexión a Internet, ¿verdad? Como su mismo nombre lo dice, las programaciones en línea, sí o sí requieren conexión a Internet en la mayoría de los casos. ¿Por qué necesitamos internet? Porque necesitamos acceso directo a la nube, ¿verdad? Para entonces poder obtener toda la información, todos los procesos, todos los datos y todo lo que necesitamos a la hora de realizar este tipo de programaciones. Entonces, 100% necesitamos conexión a internet para que la nube nos ayude con la programación del vehículo, ¿verdad? Más que nada cuando estamos trabajando con archivos un poco pesados, ¿verdad? Vamos a necesitar una buena conexión a internet para realizar este tipo de procesos. Como Carlos lo mencionaba, pueden durar desde 5 o 3 minutos hasta incluso 15 o 20, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de programación se esté trabajando y sobre todo del ancho de banda que estemos trabajando, ¿verdad? Con nuestro internet. Incluso si podemos conectar el equipo mismo al internet mediante un cable LAN, es lo más recomendable, ¿verdad? Para poder trabajar este tipo de descargas e instalación de datos referentes a la programación de la mejor manera posible. Tenemos también que el equipo necesita contar con capacidades de programación en línea y acceso al servidor. No con cualquier equipo vamos a poder realizar una programación o incluso una codificación en línea, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de que el fabricante nos indique que ese equipo puede realizar programaciones en línea, ¿verdad? No todos los equipos son compatibles, más que nada por un tema de acceso al servidor, ¿verdad? Este, Siempre tenemos que estar seguros de poder ingresar a los comandos que nos van a requerir los módulos que vayamos a programar, ¿verdad? O incluso que los módulos que vayamos a adaptar, ¿verdad? Tenemos que tenerlo en cuenta porque si no tenemos un equipo, podemos tener todos los demás insumos que no, nos perdemos de uno de los más importantes, ¿verdad? Junto con el estabilizador de batería y el internet. Ahora bien, tenemos que asegurarnos también de que de que el equipo trae programación en línea y codificación. Hay algunos equipos que tal vez solo me traen la codificación en línea, ¿verdad? Y ahí depende tal vez incluso de qué veamos nosotros dentro de nuestro taller, incluso en qué marcas, ¿verdad? Porque dependiendo de la marca va a ser un temas de programación un poco más complejos, un poco más sencillos, ¿verdad? Hablando un poco por los protocolos de seguridad. Entonces esto con nuestro distribuidor de equipo, ¿verdad? El que nos vendió el equipo, incluso con la misma marca del equipo, podemos confirmarlo sin ningún problema.
Claramente, una de las recomendaciones, por no decir que es obligatorio, de conexión al auto y al equipo mediante cable, ¿verdad? Siempre es importante tomar en cuenta esto. Tenemos muchos equipos que a día de hoy trabajan por Bluetooth, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con este tipo de equipos? Que si nosotros nos conectamos por Bluetooth, puede ser que la comunicación no sea tan buena como con una por cable. Entonces, completamente recomendado, casi que, o podríamos llamarlo obligatorio, ¿verdad? El estar conectado mediante cable. Esa conexión nos garantiza que no se pierda ningún tipo de velocidad de transferencia de datos, ¿verdad? Y que durante el proceso no tengamos ninguna interrupción de los mismos datos, algo que se nos puede dar con Bluetooth, ¿verdad? Puede ser que nos suceda, por eso vamos a la confiable, ¿verdad? Conectar el equipo por cable al vehículo y listo. Ahora bien, hay equipos que a pesar de trabajar Bluetooth, nosotros podemos conectarnos por cable. Nos conectamos a la interfaz por un cable, ¿verdad? Del escáner a la interfaz y de ahí entramos ya directamente a la conexión por cable, ¿verdad? Y no tendríamos ningún problema, pero sí asegurarnos de esta parte. La siguiente recomendación o requisito en este caso sería una interfaz J2534. Para los autos más modernos, ¿verdad? Se suele emplear ese protocolo para mantener la seguridad durante el proceso. Entonces es casi que obligatorio que para mantener la seguridad y la estabilidad a la hora de realizar este tipo de procesos, ¿verdad? Hablando de un tema de calidad, de no perder la calidad de este tipo de programaciones, hablamos de que necesitamos una interfaz J2534. Entonces, ¿qué conlleva tener una interfaz J2534? Poder trabajar también con una computadora directamente. ¿Verdad? Esto es bastante importante, ya que hay programaciones incluso que solo por este protocolo se van a poder realizar, ¿verdad? Por temas de seguridad que trabaja directamente la empresa. Entonces, tener muy en cuenta de si los vehículos que nosotros trabajamos en nuestro día a día utilizan este tipo de protocolos para su programación, entonces es necesario que nuestros equipos trabajen con estos mismos protocolos. No tenemos ningún tipo de duda de que ya una gran mayoría de equipos están migrando a este tipo de programaciones y tenemos que mantenernos siempre actualizados, ¿verdad? Con respecto a los equipos que nosotros trabajamos para ese tipo de procesos. Ok, siguiente requisito o recomendación, en este caso, podríamos llamarlo, ¿verdad? Una guía de procesos de programación del fabricante. Vamos a ver, no es un tema obligatorio, ¿verdad? No estamos hablando de que sea algo que, como decimos aquí, a huevo tiene que ser, tenemos que tenerlo entre nuestros procesos, ¿verdad? Pero sí es bastante recomendable, más si venimos empezando en el tema de programación en línea. Si ya somos bastante especializados, hemos trabajado este tipo de procesos antes, ¿verdad? O incluso si nos especializamos en este tipo de trabajos, pues no va a ser necesario, ¿verdad? Ya nosotros conocemos cómo empezar el proceso, cómo lo conlleva, qué debemos de realizar, entonces realmente no va a ser necesario. Pero para un mecánico que tal vez está principiante, y quiere empezar a añadir este tipo de servicios a su taller, entonces sí va a ser bastante recomendable que trabajemos con la guía de procesos de programación del fabricante, ¿verdad? Usualmente, realmente, la mayoría de equipos nos brindan una guía, un proceso de pasos para temas de codificación, pero ya cuando hablamos de programación es un poco ya más con la marca, ¿verdad? A ver más tal vez qué guía nos puede brindar la marca, el fabricante directo del vehículo, en este caso BMW, ¿verdad? Para estar completamente seguros de que esa programación que vamos a realizar es completamente compatible con nuestro modelo de vehículo, ¿verdad? Y por último, la última recomendación que podemos hacer, o esto básicamente es con lo que vamos a trabajar directamente, es el módulo en blanco o virginizado. ¿Verdad? Asegurarnos de que ese módulo no tenga ningún tipo de información escrita de algún otro auto donde se haya usado, o en todo caso que si nos lo vendieron nuevo, garantizar que el módulo esté nuevo, ¿verdad? Que no traiga ningún tipo de información, que sea hecho específicamente para nuestro vehículo, ¿verdad? Y que la información que nosotros le vayamos a insertar, que nosotros le vayamos a programar, sea tanto la correcta como la única información que vaya a manejar ese módulo, ¿verdad? Asegurarnos de eso es completamente esencial porque podemos llegar a sufrir daños bastante graves en nuestro vehículo si lo instalamos con programaciones que no,
que no tiene nada que ver directamente, el vehículo no va a entender, es como si le hablaran en otro idioma, incluso si estamos hablando de la misma marca, ¿verdad? Entonces siempre mantener eso en cuenta, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado, tema de codificación del BIN también es muy importante, porque si el BIN del módulo nuevo que instalamos no está codificado, es como que le hablemos en chino directamente al carro. Entonces, tener eso en cuenta, ¿verdad? Que siempre necesitamos un módulo en blanco o virginizado a la hora de realizar estos procesos, porque de lo contrario va a ser completamente imposible realizar. Ahora vamos a ver un poco temas de funcionamiento, ¿verdad? Y demás del equipo. Ya mi compañero Carlos les estaría apoyando con esta parte. Ok, por acá tenemos entonces ya una, por decirlo así, una preparación para hacer una simulación de programación en línea. En este caso, pues por temas de que pues, puede tomarse mucho tiempo, no vamos a hacer el procedimiento al 100%, pero vamos a realizarlo lo más posible para que los compañeros como tal puedan ver cómo es el procedimiento, qué variantes podemos encontrar. Y claro, en un vehículo que no es tampoco el más moderno, pero no es un vehículo muy antiguo que no amerite este tipo de programaciones. Por acá entonces ya tenemos nuestro equipo, en este caso es el Autel MaxiSys MS919 de la gama Ultra Autel. Este equipo lo pueden conseguir con AutoJack. Pueden contactarnos allí a nuestra compañera de ventas y con mucho gusto le vamos a apoyar por la información del equipo. Pero recuerden que dentro de la gama MaxiSys de Autel, todas las funciones de programación y aplicación van a estar incluidas y van a ir aumentando dependiendo del nivel del equipo. Vamos a las funciones de programación. Una de las cosas interesantes es que los equipos de UTEL siempre nos van a indicar todas las recomendaciones necesarias al momento de la programación. Y como vemos, nos da una serie de tips o pasos para que nosotros podamos confirmar si cumplimos con todas estas condiciones y hacer la operación. Como vemos aquí, algunas de las importantes nos indican que en este caso es que puede haber posibilidad de un error de programación que puede llevar a consecuencias graves como el funcionamiento del vehículo o una falla determinada en AECO. Y tal como le comentaba a Samuel y como les comenté más temprano, siempre es importante tomar en cuenta que a pesar de que el equipo nos indica qué funciones son las que se están realizando, nosotros también tenemos que mantener el control de la operación que estamos realizando. Entonces, como vemos una programación, el equipo, claro, nos indica si no tenemos experiencia, es mejor, no recomendable, no hacer esta programación. Esto no quiere decir que realmente nos diga, ok, si yo nunca he hecho una programación, no lo voy a intentar. Claro, hay que tomar en cuenta todos los riesgos que se tienen y por lo tanto Samuel les comentaba que una de las recomendaciones es que debemos tener una guía para la programación que sea totalmente autorizada por el fabricante. De esta manera nosotros podemos conocer qué son los procesos que el fabricante recomienda al momento de una actualización, programación o codificación en línea, sobre todo en esta marca. Algunas otras recomendaciones como el voltaje del vehículo, en este caso, que debe ser al menos 14,2 o 14,8 para las programaciones y por encima de los 13 voltios si tomas una programación o codificación para que la batería se mantenga. Y ese es el objetivo de nosotros tener un estabilizador de voltaje. Sabemos que al momento en que nosotros encendemos el motor, el alternador va a cargar nuestra batería, pero cuando el motor está apagado, la batería va a tener en este caso un tiempo de descarga que dependiendo del estado de la batería y la capacidad puede durar desde unos 30 minutos, 20 minutos o incluso hasta una hora. Pero sabemos que todo el procedimiento de preparación y todo lo que estemos realizando hasta el momento en que empieza la programación y culmina, la batería puede caer de ese voltaje. Y sobre todo si no es una batería en buen estado. Por acá entonces vamos a darle OK. Y una de las cosas que vamos a tomar en cuenta sí es que en este caso el procedimiento nos pide conexión USB. Así que vamos a establecer la conexión USB y vamos a continuar el procedimiento. Más adelante, ahorita que conectamos, les indicaré por qué de la conexión USB explícitamente. OK, ya tenemos por acá el cable. Vamos nuevamente aquí a la programación. Ahora, el por qué entonces mantener la conexión en las programaciones con cable. Y esto es porque cuando nosotros estamos haciendo un proceso de programación, lo principal que necesitamos tomar en cuenta es que necesitamos mayor fluidez en la comunicación. Sí, no quiere decir que no se pueden hacer algunas operaciones por Bluetooth, totalmente se pueden hacer, pero en este tipo de funciones, a pesar de que las funciones se pueden aplicar por conexión inalámbrica, valga la redundancia, lo más recomendable y más seguro es hacerlo por cable para que cualquier tema como digamos que de repente se cayó la interfaz Bluetooth, de repente algo afectó la conexión inalámbrica, no vaya a afectar en este proceso. Aquí en este caso, como vemos, el equipo nos está indicando qué función de programación vamos a realizar. En este caso, como vemos, nos da recomendaciones de nueva entrada, nuevos módulos, o en este caso un módulo existente.
En este caso, como vamos a seleccionar, vamos a aplicar lo que es la entrada existente. Continuamos por aquí. Aquí, como vemos, en este caso tenemos lo que es la programación de mantenimiento o de configuración. Si recuerdan, más temprano les comenté que los equipos incluso nos pueden indicar cuáles son las versiones de actualizaciones que nosotros podemos encontrar, sobre todo si se han lanzado en el servidor. Y aquí tenemos en este caso que es en este caso bastante reciente, de 2024, nos da incluso la fecha, a la hora que fue lanzada. Básicamente ya nos está indicando que esta es la programación que nosotros podemos destacar para realizar. Vamos a cargar por aquí entonces los datos en el sistema y ahora vamos a acceder a diferentes operaciones que podemos realizar dentro de los módulos. Esta maqueta en particular que tenemos por aquí va a ser una maqueta que va a contar solamente con tres módulos, que es el módulo DME, módulo de tablero y el módulo de gateway o ZGM. Ahorita el equipo se acaba de desconectar lo que viene siendo el internet, así que en un momento vamos a volver a ver la pantalla, no se preocupen. Y esto es un procedimiento por lo general estándar porque lo que hace es buscar la comunicación del módulo como tal con el vehículo. Es decir, que en este caso se asegura que la conexión sea totalmente estable desde el equipo hasta el propio auto. Aquí entonces, como vamos a confirmar, vamos a esperar a que restablezca la comunicación. Y uno de los requisitos comunes que nosotros podemos encontrar en los procedimientos de programación es que básicamente al momento de que nosotros estemos cargando información o que estemos, por decir así, haciendo actualizaciones o configuraciones, entre otras, es que el módulo que vayamos a utilizar, ya sea porque es un módulo usado, un módulo nuevo, tenemos que indicarle al equipo, incluso si estamos adaptando un módulo en particular, para que no haya ningún inconveniente, por decir así, de adicional, con los procedimientos básicos que vamos a realizar, que de repente el módulo indica, ok, no encontré el BIN del vehículo, por favor verifica si el BIN es correcto, datos como por ejemplo que el módulo en este caso que estemos utilizando tenga la codificación de un vehículo anterior, entre otras cosas. Entonces, para eso, siempre nos aseguramos y el equipo nos consulta si en efecto hay un módulo usado o si en este caso estamos programando sobre una unidad, un módulo que ya por decir así existe. Ok, vamos a continuar por acá. Un momento en lo que se confirma la pantalla. Volvemos a restablecer la conexión. Aquí está. Ok, entonces ya por aquí tenemos el procedimiento y una de las cosas importantes que nos va a indicar el procedimiento de la programación en un módulo sobre todo es que básicamente al momento de que nosotros vamos a seleccionar alguna programación, el equipo nos va a indicar, nos va a preguntar, muy similar a lo que estamos viendo en la imagen nuevamente, si nosotros vamos a seleccionar una unidad en particular o si queremos seleccionar varias unidades. Y en este caso, pues podrá seleccionarlas todas o puedo seleccionar solamente las que necesite. Esto puede variar de un módulo al otro. Y claro, una vez que entramos en la función de la programación o la codificación, ya vamos a encontrar entonces lo que viene siendo el proceso de operación a realizar. Si es una codificación en línea, si es una programación, una actualización o hasta un backup. Como les comenté, podemos hacer un backup, una programación y podemos seleccionar cada uno de ellos de manera escalonada. Entonces ahora yo voy a seleccionar por acá en el equipo para que empiece a transmitirnos entonces la variante. Vamos a seleccionar en este caso una lista de unidades. En este caso vamos a hacerlo en el módulo de instrumentos y vamos a la opción de codificación. Vamos a ejecutar un plan de medidas. Me parece que el equipo, como está ahorita conectado en la red, no nos quiere transmitir la pantalla, pero llega un momento la vamos a cargar. No se preocupe. Entonces, siguiendo por acá con la explicación, como les comentaba, una vez que el módulo, en este caso, le hemos confirmado qué procedimiento vamos a realizar, tenemos que entonces empezar lo que es la programación y codificación. El equipo nos va a indicar que ha descargado cierta cantidad de archivos para comenzar la programación, como son los que hemos seleccionado para cada una de las versiones que están por acá. Y luego de esto, entonces, dependiendo de los parámetros que tengamos, vamos a poder avanzar en la programación o la codificación para que se puedan completar todas las unidades del servicio. Ok, vamos a verificar aquí. Aquí tenemos entonces la lista de unidades. Entonces, dentro de ellas vamos a tener muchas de ellas las que son las medidas o configuraciones. Y estas son las que nosotros podemos seleccionar para actualizar. Por ejemplo, si llega alguna actualización para una operación, digamos, de un sistema de radar, alguna actualización para el módulo de inyección de motor, vamos a poder encontrarlas dentro del sistema. Y estas son las que básicamente vamos a empezar a operar
para que entonces la función pueda completarse, digamos que de manera precisa en el equipo, que toda la función se cargue directamente en el módulo, que no haya ningún detalle con que la versión que estemos cargando sea incorrecta, que incluso el voltaje que estemos utilizando sea correcto para la programación. Una de las cosas importantes es que al momento de hacer la programación, hay diferentes tipos de voltaje que puede requerir el vehículo, ya como vimos en este caso en la preparación, es en este caso de 12 voltios, podemos entrar voltajes de 13 voltios, 14,2 o 14,8 voltios. Y esto pueden variar de uno al otro. Ok, ahí del equipo todavía está verificando información, así que parece que no nos quiere cargar. Me va a dar un momento y les vamos a transmitir la pantalla desde otra perspectiva para que se pueda entonces completar, por decir así, el procedimiento. Ok, creo que por aquí lo tenemos. Ok, creo que por aquí ya en este sí lo podemos ver. Ok, aquí está. Estamos nuevamente en el procedimiento. Ahí ya se debe estar bien. En este caso vamos a seleccionar ahora sí, que es el plan de medidas establecido para lo que es la codificación. Y aquí como vemos hay una variante. Entonces, con este procedimiento ya podemos empezar lo que es la codificación o adaptación, en este caso del módulo. Como vemos, están diferentes variantes y lo que necesitamos en este caso es confirmar cuáles de ellas son las que vamos a modificar. Claro, por supuesto, en este caso tenemos que la carrocería o el módulo de carrocería y módulo en este caso de instrumentos con el gateway no coinciden cierta información. Así que en este caso nosotros vamos a corregir ese detalle. Por aquí vamos a cargar la variante, seleccionar en este caso para el módulo de instrumentos o combi. Y como vemos aquí ya entonces nos indica que queremos configurar esta información, le damos a dar en OK. Y de esta manera se puede completar exitosamente esta calibración, esta operación, totalmente utilizando la operación que el equipo vemos que es básicamente cargar la codificación de variante en este módulo. Entonces, este es un procedimiento que, como vimos, no toma mucho tiempo, pero claro, los procesos ya más extensos son los que pueden, en este caso, durar al menos unos 10 minutos, unos 15 minutos, o incluso hasta 20, 30 minutos o una hora. Que estos, bueno, los de una hora realmente son cuando estamos trabajando algunos procesos en SPAN. Pero como vimos en este caso, el equipo tiene la capacidad de hacer esos ajustes. Incluso como vemos el módulo en este caso, la variante del módulo, que es como estamos adaptando el módulo de carrocería o el BCM o en este caso el FEM, el módulo de tablero y el módulo de puerto gateway no coincidían la información con el módulo de carrocería. Y lo que hicimos fue justamente adaptar. ¿Ok? Entonces, ese es un procedimiento bastante estándar que vamos a encontrar para los vehículos de hoy en día. Pero una de las cosas que podemos nosotros mencionar es que los equipos que nosotros mantenemos en nuestra gama de escáneres en Autodiac, todo, sobre todo la programación, los equipos que están dentro de la gama profesional van a contar con este tipo de capacidades, esa de la marca Autel o de la marca Topdon con la serie Phoenix o Autel con la serie Maxis. No sé si tengamos alguna serie de preguntas por acá, don Carlos, para entonces ir respondiéndolas. Don Carlos, yo creo que hemos sido súper claros, todo el mundo concentrado, no hay dudas por el momento. No sé si algún compañero de los que están conectados les queda alguna duda, alguna pregunta, los cuidados, de qué es lo que tenemos que a ponerle cuidado antes de hacer una programación de estas. Don Carlos, ¿esto se puede hacer a partir de qué modelos de BMW o a partir de qué modelos de vehículos ya permite hacer este tipo de programaciones? Ok, realmente es bastante amplio la gama de modelos que se puede mencionar, porque como le comentaba más temprano, no hay una fecha precisa, digamos que, ok, todos los vehículos a partir del 2010 lo van a requerir, o que toda esta serie lo va a requerir del 2010. Es progresivo, pero por lo menos podemos empezar a mencionar que vehículos, en el caso de BMW, algunas series como lo que es Serie 1, Serie 2 y Serie 3, desde el año 2009-2010 ya estaban equipando este tipo de procedimientos que de momento se estaban ahí esos años haciendo con tecnología
que era solamente con los software OEM. Y actualmente los equipos de ustedes, para vehículos de ese año, por ejemplo, un E92, un 84, lo pueden hacer con totalmente cualquiera de estos equipos Autel y también equipos de la serie Phoenix y de Topdog. Van a poder hacerse con cualquiera de esos las programaciones. Podemos hablar de las camionetas como por ejemplo X1, X2, X3, claro, hasta la X5, X7, a partir del 2011, 12 más o menos ya empezaron a introducir las programaciones en este tipo de formatos. Estas funciones no solamente se van a limitar con BMW, sino que también la marca Mini, como sabemos que es parte del grupo, grupo en este caso BMW, también va a requerir este tipo de procedimientos. Y al menos desde el 2010-11 también ya están equipando este tipo de funciones. En algunos modelos, creo que los últimos modelos que empezaron a equipar estas funciones fueron hasta el 2014, que ya fueron, por ejemplo, los modelos como el Countryman, que incluyeron esas programaciones en línea. ¿En qué casos o cuáles son los fallos más comunes en los que se necesita hacer una programación de este tipo? Ok, la más común y la que en casa de BMW me gusta mencionar mucho, cuando el módulo FRM se daña. Este es, por decir así, el principal por el cual siempre tenemos que recurrir a este tipo de funciones. Pero podemos mencionar otras como por ejemplo por un cambio de tablero, si hablamos de lo que es el navegador o la pantalla central, la consola central, también va a requerir esto. Es muy sabido, por ejemplo, que en algunos modelos ciertas funciones dejan de operar en el auto, como por ejemplo la conexión Bluetooth, de repente la conexión al Wi-Fi, y obviamente toca cambiar el display en la unidad completa. Entonces se utiliza esta función para poder adaptar esa unidad, codificar, programarla que quede funcionando totalmente en el vehículo. Los casos menos recurrentes ya van a ser cuando, por ejemplo, estamos reemplazando una unidad FEM o VDC o un CAS, o que estemos reemplazando un módulo de ME o de DE por algún motivo específico, ya que este puede ser que se haya quemado o se haya dañado por algún inconveniente eléctrico o en el peor de los casos que se lo hayan robado. Cuando cambiamos algún módulo, por ejemplo, cuando se nos daña un módulo de ABS, una SM, un inmovilizador, por ejemplo, vamos a tener que hacer este tipo de trabajos. Por lo general, sí va a ser requerido, porque primero que todo, una de las cosas que se toma en cuenta es que, a diferencia, por ejemplo, si lo queremos comparar con una marca que no equipe esto, como por ejemplo, vamos a poner dos vehículos del mismo año, 2016, una Toyota RAV4 con un, por decir así, un BMW X1, a pesar de que no son exactamente el mismo vehículo y pero sí coinciden en año, en el caso del RAV4, muchos módulos como el ABS, por ejemplo, se pueden adaptar sin necesidad de tener que hacer un proceso en línea, guiado y con temas como el estabilizador de voltajes. Porque muchas veces incluso estos módulos los podemos tomar de otro vehículo y adaptarlo y siempre y cuando tengan la misma variante de codificación funciona. Y en caso tal de que no funcione la variante de codificación, simplemente la reemplazamos y ya. Pero por ejemplo, en el caso de un BMW, si yo reemplazo, por ejemplo, un módulo ABS, un módulo tablero, un módulo motor, los primeros errores que va a notar el vehículo es que si el módulo es usado, la información no coincide y tengo que de alguna manera yo hacer que esa codificación, que esa información coincida y claro, con estas funciones en línea es la única forma de hacerlo. Esto es muy similar a cuando aquí en Costa Rica utilizamos el término hermanar módulos. Sí, exacto, es digamos que algunos de los términos que se le pueden utilizar. Aquí, de hecho, en Latinoamérica es muy común utilizar ese módulo hermanar, sincronizar, combinar, emparejar, cualquiera de esos. Incluso están dentro de las terminologías que se puede utilizar para hacer que ese módulo funcione en el auto. Excelente. Don Carlos, vamos a ver aquí. Listo, ahí estamos. No sé si Samuel se nos pone ahí para verlo. Definitivamente, como les dije al principio, todo cambia. Antes era muy fácil una computadora de motor, una computadora de transmisión, después teníamos un ABS, un CRS y quitábamos y poníamos. Y recuerdo que aquí en Costa Rica, cuando empezaron a darse los primeros problemas, fue cuando entró todo lo europeo tipo Renault, Citroën, cuando se jodían los famosos body computer y tenían que hacer todo una codificación y todo un poco ahí para hermanar los módulos. Ahora sabemos que, y hoy hablamos de BMW, pero sabemos que ya en marcas más tradicionales o más comunes, este tipo de procedimientos se van a necesitar. Así que
es bueno siempre estar informados, es siempre tener el conocimiento de qué es lo que se hace, de qué son los avances. Así que, don Carlos, don Samuel, muchísimas gracias, como siempre, ustedes trayéndonos esos temas de vanguardia, esos temas de última tecnología, y sabemos que con total confianza tenemos un muy buen soporte en Autodiag. Así que, Samuel, regáleme los números de Autodiag Costa Rica, por favor. Sí, claro. Bueno, primero empezando un poco con el número de soporte, ¿verdad? El número de soporte como tal sería 6476-5626, ¿verdad? Ese sería el número de soporte de Autoridad Costa Rica. Y el número de para ventas, ¿verdad? En caso de que queramos adquirir un equipo, ¿verdad? Algo por el estilo, sería 8682-8111. Esos dos serían, ¿verdad? Para Autoridad Costa Rica. Para ventas, bueno, el primero de soporte y el segundo de ventas. Cualquier duda, estamos a la orden. Excelente. Don Carlos, para despedirme primero de usted, muchísimas gracias. Yo sé que en Panamá son las 9:11, ya es tarde, ya está haciendo más que extras y está un poco largo de su casa, así que sin quitarle más tiempo, muy agradecido como siempre por ese tiempo, por esa disponibilidad y por estar ahí siempre con toda la intención de enseñarnos y explicarnos siempre más. Así que, don Carlos, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Claro, un gusto como siempre por acá, don Carlos, y a todos los compañeros presentes. Siempre un placer por acá compartirles información y compartirles, sobre todo, también innovaciones, información de los equipos y todo el ámbito automotriz. Don Samuel, usted está un poquito más cerca, más largo de nosotros en Cartago, pero un poquito más cerca, así que igual agradecerle ya más relajado, ya más familiarizado con esto de las charlas en la parte de web. Así que agradecerle y igual como le dije a Carlos, por esa disposición de estar ahí enseñando, de estar ahí explicando y de compartirnos conocimiento. Así que igual, Samuel, nos vemos en la próxima. Sí, igual, ¿verdad? Un placer, siempre ha sido un placer poder brindar este tipo de charlas, ¿verdad? Que son enriquecedoras tanto para los mecánicos como para mí, ¿verdad? Entrando a ese mundo automotriz que es tan amplio, ¿verdad? Y tan cambiante todos los días. Entonces, como siempre, ha sido un placer, ¿verdad? Estar por aquí. Samuel, y felicitaciones porque se nota que hemos adquirido bastante conocimiento y que podemos llamar a Autodiap con toda la confianza de que la persona que nos va a dar ese soporte nos va a ayudar en lo que ocupamos. Así que felicidades por todos esos avances que ha tenido en estos últimos meses ahí con Autodiac aquí en Costa Rica. Sí, claro, bueno, muchas gracias, ¿verdad? Y siempre en Autoyac, ¿verdad? Cualquiera de nuestros compañeros les puede apoyar, ¿verdad? Estamos más que capacitados todos y siempre va a ser un placer, ¿verdad? Claro que sí. Excelente. Señores, agradecerles a todos los que se conectaron el día de hoy, a todos los que nos van a ver en nuestro canal de YouTube y principalmente a nuestros patrocinadores que son los que hacen posible que este programa sea una realidad. A Grupo 76, SIS Inversiones Tecnológicas, Blue King Costa Rica, Soluciones Diesel, Lab Service, Favo Diesel y especialmente al equipo de Autodiap Costa Rica y Autodiap Panamá, que fueron los encargados del programa de hoy. Para mí un placer, un servidor Carlos Chinchilla. Nos vemos en el próximo programa. Atentos a nuestras redes sociales, a nuestros grupos de WhatsApp para que estén informados de cuándo es nuestra próxima charla. Así que, señores, muy buenas noches, que la pasen bien y nos vemos en la próxima. Hasta pronto, pura vida.